Una martes por la mañana, en un restaurante del centro lleno de profesionales que tomaban el desayuno antes de ir al trabajo, Hollingsworth recibió una llamada de un gerente nervioso sobre un cliente sospechoso. El cliente sospechoso resultó ser la oficial de la CIA Simone Ellis, una veterana de 14 años en operaciones clandestinas, sentada sola en una mesa de esquina con su portátil y un plato de huevos, preparándose para una reunión temprana. Lo que Hollingsworth hizo a continuación, ignorando sus credenciales, desestimando los testimonios de testigos y obligándola a salir frente a docenas de comensales matutinos, se convertiría en un ejemplo de manual de cómo el sesgo racial en la actuación policial destruye carreras y vidas. Antes de continuar, ¿desde dónde nos está viendo? Si es la primera vez que está aquí, por favor, pulse el botón de suscripción. Historias como esta necesitan ser compartidas, y su apoyo nos ayuda a sacar más verdades a la luz. El restaurante The Morning Spoon se encuentra en la esquina de Second Avenue y Pine Street, en el centro de Seattle. Es un lugar donde las mesas están muy juntas. El aroma del espresso permanece en el aire. La luz del sol incide en la acera mojada a través de altos ventanales, y el murmullo de las conversaciones se mezcla con el tintineo de la cubertería. Eran las 8:10 de la mañana de un martes lluvioso de marzo. La lluvia golpeaba los grandes cristales. La gente entraba sacudiendo los paraguas. Los camareros se movían entre las mesas cargando platos humeantes de huevos y tostadas. Todas las mesas estaban ocupadas. La cola en el mostrador llegaba hasta la puerta. La oficial de la CIA, Simone Ellis, llevaba 14 años en la agencia, operando en campos altamente sensibles que requerían precisión, paciencia y una extraña habilidad para leer a las personas. Pasó 6 años en análisis de inteligencia, rastreando delitos financieros de alto nivel en el extranjero. 4 años en operaciones encubiertas manejando fuentes de inteligencia humana, y el resto en operaciones estratégicas coordinando complejas investigaciones interinstitucionales. A sus 39 años, Ellis se había ganado una reputación de planificación meticulosa y discreción. Sus colegas confiaban en ella implícitamente. Sus superiores la consideraban una de las mejores de la agencia. Aquella mañana de martes estaba fuera de servicio, pero tenía una importante reunión a las 9 de la mañana con un informante confidencial sobre un caso de fraude financiero internacional. Había llegado al restaurante a las 7:55 de la mañana. Había pedido huevos revueltos, tostadas y un café, y había elegido una mesa de esquina donde pudiera trabajar sin interrupciones. Abrió su portátil y pasó los siguientes 20 minutos revisando notas, organizando preguntas y enviando mensajes seguros de última hora. Ellis vestía pantalones oscuros, un suave suéter de cachemira gris sobre una blusa de cuello y botines, profesional pero no uniformada. Su placa de la agencia descansaba discretamente en su bolso sobre la silla junto a ella. Su arma de servicio permanecía guardada en su coche. Rara vez la llevaba consigo fuera de servicio. Para cualquiera que la observara casualmente, simplemente era una mujer profesional desayunando antes de una reunión. No había hablado con nadie más que con el camarero, y no había hecho nada para llamar la atención. Pero para una persona en el restaurante, su presencia era un problema. Dylan Harper, de 26 años, era el subgerente de The Morning Spoon desde hacía 2 años, recién graduado en gestión hotelera. Ambicioso, deseoso de impresionar y obsesionado con mantener el ambiente adecuado para el restaurante, Harper quería que cada cliente se sintiera cómodo. Esa mañana notó algo que lo inquietó. Una mujer negra sentada sola trabajando en su portátil, habiendo comido solo una comida en los últimos 30 minutos.
En la mente de Harper no encajaba en el perfil de un cliente típico de The Morning Spoon. Dudó varios minutos antes de llamar a la línea de policía no de emergencia. Hola, soy el subgerente de The Morning Spoon. Tenemos una persona aquí merodeando, incomodando a otros clientes. ¿Podría enviar un oficial? El despachador hizo preguntas de rutina. ¿La persona está amenazando a alguien, causando disturbios? No, admitió Harper, pero ha estado aquí mucho tiempo y simplemente es incómodo para los demás invitados. ¿Es una clienta que paga? Harper hizo una pausa. Desayunó hace aproximadamente media hora. ¿Ha violado alguna política? No exactamente, pero necesito que se vaya. La llamada fue registrada. El oficial Mark Hollingsworth respondió. Desde el momento en que leyó la llamada, su mente comenzó a construir una narrativa. Sospechosa merodeando. El gerente quiere que se vaya. Probablemente sin hogar. Probablemente causando problemas. Llegó al restaurante a las 8:18 de la mañana. Estacionó directamente enfrente. Entró, escaneando la abarrotada sala, buscando a alguien fuera de lugar. Su mirada se posó en Simone Ellis, una mujer negra sentada sola, con el portátil abierto, aparentemente demasiado relajada. En la mente de Hollingsworth, ese tenía que ser el problema. Ellis levantó la vista cuando una sombra cayó sobre su mesa. ¿Puedo ayudarle?, preguntó tranquila pero cautelosa. Necesita irse de inmediato. Solo estoy desayunando. Esto es propiedad privada. Está invadiendo. Pagué mi comida hace 15 minutos. No estoy molestando a nadie. La mandíbula del oficial se tensó. El gerente había llamado, insistiendo en que estaba incomodando a la gente. Ellis miró a su alrededor. Nadie la estaba mirando siquiera. ¿Se va o tengo que sacarla?, insistió Hollingsworth. El estómago de Ellis se hundió. Reconoció el patrón de inmediato. No se trataba de políticas o horarios, se trataba de percepción, prejuicio y poder. Mire, soy oficial de la CIA, fuera de servicio, solo estoy desayunando. La expresión de Hollingsworth no cambió. No me importa si es el presidente, muéstreme su identificación. Ellis metió la mano en su bolso y sacó su placa, el estuche de cuero negro con un sello dorado y sus credenciales. Aquí, oficial de la CIA Simone Ellis. Le pido que verifique esto antes de tomar cualquier otra medida. Hollingsworth echó un vistazo a la placa. Cualquiera puede inventar eso. Levántese y ponga las manos en la espalda. El restaurante se había quedado en silencio. Se alzaron teléfonos. Los comensales observaban, murmurando. Ellis se mantuvo tranquila, serena, pero firme. Soy un oficial legítimo federal. Puede verificarlo con la oficina de campo de la CIA en Seattle. Le pido que lo haga antes de que esto escale. El sesgo de Hollingsworth, moldeado por suposiciones y quejas pasadas sobre personas de color en espacios que consideraba no amenazantes, había prevalecido sobre la evidencia. Para él, una mujer negra sentada en un restaurante solo podía significar una cosa. Era sospechosa, desafiante y debía ser retirada. Ellis respiró hondo. Oficial, está a punto de cometer un grave error. Estoy fuera de servicio, y esta es una transacción pública. Tengo derechos. Los derechos no importan aquí, se va. La voz de Hollingsworth era plana, pero la sala se había vuelto tensa. Los comensales susurraban. Algunos miraban abiertamente. Otros jugueteaban con sus teléfonos. El gerente del restaurante, Harper, se cernía cerca del mostrador, luciendo nervioso y aliviado al mismo tiempo. Pensó que Hollingsworth haría cumplir la orden y terminaría la situación rápidamente. Ellis se levantó lentamente, con las manos en alto, pero relajadas. «Puedo irme pacíficamente», dijo. «Pero si me toca sin motivo, está cometiendo una agresión, y puedo probar mi identidad al instante».
Hollingsworth la ignoró, indicando que esperaba que se moviera hacia la puerta. Algunos comensales murmuraron entre dientes. Algunos susurraban: «¿Qué está pasando?». Un hombre de unos 30 y tantos años, con un traje de negocios, sacó su teléfono para grabar. La tensión en el aire era palpable. Ellis se dirigió hacia la salida, pero su mente corría. Esto no era solo acoso, era una prueba de su paciencia, juicio y control. Había sido entrenada para situaciones de alto riesgo, y se dio cuenta de que la mejor manera de desescalar era no discutir más, sino documentar cada movimiento. «Por favor, salga con calma», dijo Hollingsworth de nuevo, con voz más firme. «Me voy», respondió Ellis con un tono sereno pero penetrante. «Pero esta interacción será reportada». Recuperó su bolso y su placa, caminando hacia la puerta con pasos precisos y controlados. Cada comensal que observaba sentía el peso del momento. Algunos confundidos, otros indignados, todos cautivados. Una vez afuera, Ellis no se fue furiosa. Hizo una pausa, miró la llovizna matutina de Seattle y sacó su teléfono. Envió un breve mensaje cifrado a su oficina de la CIA. Asunto: incidente, acoso policial en el centro. Se monitoreará la escalada, se informará formalmente. Dentro, Hollingsworth se quedó con el pecho apretado, su orgullo herido por el conocimiento de que había hecho cumplir las reglas. No vio las cámaras de seguridad que capturaban toda la interacción, la expresión de confusión del gerente, ni los rostros de docenas de testigos. No previó que las imágenes de vigilancia, junto con múltiples relatos, serían pruebas cruciales en los días venideros. Para las 10 de la mañana, las imágenes habían circulado internamente en la CIA. La supervisora de Ellis, Laura Mendoza, las vio junto con relatos de transeúntes que habían publicado en línea. Su reacción fue inmediata. Se pusieron en contacto con el Departamento de Justicia y el Consejo Legal Interno, enfatizando que una oficial federal fuera de servicio había sido acosada públicamente de manera discriminatoria e ilegal. En cuestión de horas, se contactó a la División de Asuntos Internos de la Policía de la ciudad de Seattle. Hollingsworth, ahora consciente de que no se trataba de una queja ordinaria, intentó escribir un informe enmarcando a Ellis como no cooperativa y merodeando, pero su narrativa contradecía el video. Las declaraciones de los testigos no coincidían con sus afirmaciones. Su sesgo, previamente no examinado, se convirtió en el centro de la investigación. Simone Ellis no buscaba confrontación. No presentó cargos de inmediato. Pero el equipo legal de la CIA, reconociendo el peligro de que un empleado federal fuera acosado fuera de servicio, inició una queja formal que escaló rápidamente. Su objetivo era garantizar la rendición de cuentas, pero el efecto dominó superaría las expectativas de cualquiera. Para el viernes por la tarde, el ayuntamiento de Seattle estaba en crisis. Los medios de comunicación habían obtenido partes del video que presentaban un escenario de claro perfil racial. Los titulares gritaban sobre mala conducta policial y la reacción del público fue inmediata. Las redes sociales explotaron con miles de comentarios, comparticiones y debates sobre el incidente. En los días siguientes, la narrativa que se había estado formando silenciosamente entre los colegas de Hollingsworth comenzó a fracturarse. Los oficiales que habían tolerado sesgos menores ahora cuestionaban el impacto del prejuicio descontrolado. Los líderes comunitarios exigieron transparencia y rendición de cuentas. Los políticos locales se enfrentaron a presión para actuar rápidamente, tanto para defender la justicia como para mantener la confianza pública. Simone Ellis, mientras tanto, regresó a su rutina diaria, manteniendo la discreción mientras observaba cómo se desarrollaba la situación. No buscaba venganza. Estaba asegurándose de que la ley se aplicara por igual.
El departamento legal de la CIA se coordinó con los fiscales de la ciudad, preparando un caso que no solo buscaría daños, sino que también exigiría reformas sistémicas. Hollingsworth, una vez seguro de su autoridad, ahora enfrentaba escrutinio desde múltiples ángulos. Asuntos Internos cuestionó su proceso de toma de decisiones. Los supervisores preguntaron por qué había ignorado la placa, las reacciones de los comensales y la incapacidad del personal del restaurante para justificar la afirmación de incomodidad. Los colegas susurraban sobre extralimitación y sesgo en acción. La historia captó la atención nacional cuando las imágenes se filtraron a las principales cadenas. Los periodistas describieron la tensión en el restaurante, la insistencia del oficial en la expulsión a pesar de la evidencia y el manejo compuesto pero asertivo de la situación por parte de Ellis. Los debates en las redes sociales se desataron sobre el sesgo racial, los protocolos policiales y la intersección de la autoridad federal con la ley local. La ciudad finalmente enfrentó una demanda. No se trataba solo de las acciones de Hollingsworth. Se trataba de los sistemas que permitieron a un oficial actuar por prejuicios sin controles inmediatos. La demanda destacó el fracaso de la capacitación, el sesgo en el manejo de quejas y una cultura de indiferencia hacia las figuras de autoridad que se extralimitaban. Los procedimientos legales fueron meticulosos. Testificaron testigos, incluido Harper, el gerente del restaurante, quien admitió que se había sentido incómodo y había llamado a la policía sin comprender completamente las acciones o el estatus de Ellis. Los comensales relataron el miedo y la confusión, enfatizando que Ellis no había hecho nada para provocar o amenazar a nadie. Las imágenes de seguridad confirmaron la secuencia de eventos con un detalle agobiante. La defensa de Hollingsworth se centró en el procedimiento. Afirmó que estaba haciendo cumplir la solicitud de un propietario, siguiendo el protocolo y garantizando la comodidad pública. Pero la documentación, la evidencia en video y los múltiples testimonios corroborantes revelaron el papel sutil pero innegable del sesgo en su toma de decisiones. Para cuando el jurado deliberó, la narrativa estaba clara. Una oficial federal fue acosada públicamente. Las suposiciones raciales dictaron las acciones del oficial y las consecuencias fueron graves. El veredicto responsabilizó a Hollingsworth, pero también implicó a la ciudad, lo que resultó en un acuerdo histórico de $7.500.000. El caso se convirtió en un punto de referencia para las discusiones sobre el perfil racial, la autoridad policial y la importancia de comprender el contexto antes de actuar. Demostró que incluso los pequeños sesgos, cuando se combinan con autoridad, pueden escalar a consecuencias que se extienden mucho más allá del momento inmediato. Simone Ellis regresó a su trabajo con calma mesurada. No celebró el acuerdo. Lo vio como un recordatorio de que la vigilancia y la compostura frente al prejuicio no son solo virtudes, sino herramientas esenciales para cualquiera que navegue por un sistema sesgado. El incidente en The Morning Spoon fue más que un video viral. Fue una lección sobre percepción, poder y responsabilidad. Un recordatorio de que la autoridad descontrolada puede convertirse en un arma, incluso involuntariamente, contra aquellos que simplemente intentan vivir su día sin incidentes. Después de que se anunciara el acuerdo, el restaurante reabrió bajo un intenso escrutinio. Harper, el gerente, sintió una mezcla de alivio y aprensión. El incidente había atraído la atención, algo positiva, algo crítica. Los clientes habituales regresaron lentamente, muchos todavía discutiendo el video viral y las implicaciones de lo sucedido.
Las conversaciones sobre sesgo, rendición de cuentas y coraje cotidiano llenaron el aire junto con el aroma del café y los pasteles recién hechos. Simon Ellis no hizo apariciones públicas, pero su presencia se sintió. Sus colegas hablaron de su compostura bajo presión, la precisión con la que manejó el acoso y la paciencia que exhibió cuando se enfrentó a un prejuicio descarado. Se convirtió en un ejemplo tácito de cómo mantener la dignidad al defender los propios derechos y cómo dejar que los sistemas implementados hicieran su trabajo sin perder el control. Hollingsworth, por otro lado, enfrentó repercusiones inmediatas. Fue puesto en licencia administrativa. Las investigaciones internas continuaron y su reputación dentro de la fuerza colapsó. Los oficiales que una vez lo respetaron ahora susurraban sobre errores de juicio y las grietas visibles en su autoridad. El acuerdo de $7.500.000 no fue solo un golpe financiero. Fue una vergüenza pública y profesional que no pudo ignorar. En privado, intentó racionalizar sus acciones, culpando al estrés, a la mala comunicación y a la mala interpretación de los hechos. Pero las imágenes de video, las declaraciones de los testigos y los informes oficiales dejaron poco espacio para excusas. Incluso los colegas comprensivos lucharon por reconciliar la evidencia con sus percepciones de él de larga data. El incidente provocó conversaciones más amplias dentro del Departamento de Policía de Seattle y otras agencias a nivel nacional. Se revisaron y reescribieron los programas de capacitación para incluir el manejo de quejas de acoso fuera de servicio, el reconocimiento de sesgos implícitos y la evaluación de situaciones sin prejuicios. El caso de Simon se convirtió en un ejemplo de enseñanza no solo de lo que salió mal, sino de cómo la documentación adecuada y el comportamiento profesional compuesto podrían influir en los resultados. La cobertura mediática no se desvaneció rápidamente. Documentales, segmentos de noticias y publicaciones virales en redes sociales diseccionaron cada segundo del video. Los analistas debatieron no solo el sesgo racial, sino el impacto psicológico de las figuras de autoridad que actúan impulsivamente. Los comentaristas destacaron cómo incluso los incidentes pequeños podían escalar a consecuencias legales y financieras cuando el prejuicio y el poder se cruzaban. Simon Ellis regresó a su trabajo en silencio, pero con un mayor sentido de propósito. Monitoreó operaciones, asesoró a colegas sobre gestión de riesgos y continuó su trabajo de campo, sabiendo que su conducta en una pequeña cafetería tuvo repercusiones mucho mayores de lo que cualquiera podría haber esperado. Nunca buscó reconocimiento público, pero sus compañeros respetaron su moderación, su pensamiento táctico y su capacidad para mantener el profesionalismo bajo un intenso escrutinio. La ciudad, mientras tanto, implementó cambios. Los oficiales recibieron capacitación adicional. Se revisaron los procedimientos de quejas ciudadanas y se aclararon las políticas sobre cómo interactuar con personas con autoridad federal fuera de servicio. La confianza pública, aunque sacudida, comenzó a recuperarse lentamente a medida que los funcionarios enfatizaban la transparencia y la rendición de cuentas. La vida personal de Hollingsworth también sufrió. Amigos y familiares lidiaron con la atención pública y las implicaciones financieras del acuerdo. Enfrentó dificultades para encontrar oportunidades profesionales, ya que el acuerdo y el video viral eran fácilmente buscables en línea. Sus perspectivas de carrera disminuyeron y las consecuencias sociales de sus acciones se volvieron tan tangibles como las financieras. En toda la ciudad, las discusiones sobre la autoridad cotidiana, el privilegio y el sesgo racial evolucionaron. Los ciudadanos comenzaron a cuestionar no solo las acciones en circunstancias extremas, sino los momentos pequeños, casi invisibles,
donde las suposiciones moldean el comportamiento. El incidente de The Morning Spoon se convirtió en sinónimo de cómo incluso las decisiones ordinarias podían tener consecuencias profundas cuando el prejuicio se cruzaba con el poder. Simone misma reflexionó en silencio sobre la experiencia. Se dio cuenta de que su respuesta tranquila había evitado la escalada y permitido que los hechos hablaran más fuerte que las suposiciones. Pero también reconoció el costo emocional de navegar por un mundo donde el prejuicio podía aparecer en interacciones rutinarias. Su experiencia fue un recordatorio de que la capacitación profesional, la compostura personal y la evidencia documentada podían salvaguardar a los individuos, pero el cambio sistémico requería vigilancia y acción colectiva. En última instancia, el incidente en The Morning Spoon fue más que un video viral o un caso legal. Se convirtió en un punto de referencia para la rendición de cuentas, un momento de aprendizaje para la policía y una historia que ilustró cómo el coraje, el profesionalismo y la moderación podían cruzarse para desafiar el sesgo sistémico. Para cuando la ciudad publicó su informe final, el público entendió lo que estaba en juego. El acuerdo de $7.500.000 no fue solo un número. Representó el costo del prejuicio descontrolado, la importancia de la rendición de cuentas institucional y el poder de un individuo para navegar un encuentro sesgado con dignidad. El caso continuó sirviendo como referencia para discusiones sobre derechos civiles, responsabilidad policial y las formas sutiles en que la autoridad puede ser mal aplicada. Simone Ellis continuó su trabajo no como una heroína que buscaba reconocimiento, sino como una profesional que moldeaba silenciosamente su entorno a través de la competencia, la integridad y la previsión. Y en Seattle, los efectos dominó de un encuentro en una cafetería matutina se sentirían durante años, influyendo en la capacitación, las políticas y la conciencia pública sobre la autoridad, el sesgo y los costos de la discriminación. Si es la primera vez que está aquí, por favor, suscríbase porque historias como esta no son solo titulares, son lecciones, recordatorios y, a veces, advertencias sobre las consecuencias del prejuicio en la vida cotidiana. Y si bien la ciudad siguió adelante, la conversación no terminó. La ciudadanía, los funcionarios y las entidades públicas asimilaron la enseñanza. Los prejuicios, si no se controlan, acarrean un coste que en ocasiones se eleva a millones. La cafetería retomó su rutina habitual, pero la vivencia quedó flotando en el ambiente. La tensión del enfrentamiento, la paciencia de quien está preparado para actuar bajo presión, y la verdad innegable de que la dignidad, la preparación y la serenidad pueden transformar un instante de acoso en una lección histórica de responsabilidad. Para Hollingsworth, la enseñanza fue dura, pública e ineludible. Para Simone Ellis supuso una serena confirmación de la fortaleza de la disciplina y la profesionalidad. Y para la urbe se convirtió en una advertencia que moldearía las políticas, la formación y la concienciación pública durante mucho tiempo. Un relato que demuestra cómo incluso un encuentro aparentemente menor en un establecimiento céntrico puede tener repercusiones mayúsculas.